Van solía ser un aburrido y monótono oficinista que vivía en su oficina y solo iba a casa a dormir. Sin embargo, un día, se despierta como un niño de 2 años y se pregunta con asombro dónde se encuentra. No puede entender por qué sus manos son tan pequeñas, e inmediatamente corre por toda la habitación para ver dónde está. Va directo a la ventana y queda completamente hipnotizado por el castillo medieval y la ciudad que ve afuera cuando, de repente, su criada Teal llega corriendo, pensando que Van va a lanzarse al vacío sin paracaídas desde la ventana. Ella lo ayuda a bajar y le dice que es muy peligroso pararse en la ventana, y Van le dice que solo estaba completamente hipnotizado por el paisaje, así que no pudo evitar mirar. Teal no entiende cómo Van está hablando un inglés de tan alto nivel a los 2 años cuando debería estar viendo Skibidi Toilet y Fortnite Brainrot. De repente, Van recuerda que tiene vagos recuerdos de haber vivido en este lugar. Decide hacer un rápido resumen y dice que su nombre es Van Nifertio y su padre es el Marqués Halpa. También recuerda los nombres de sus 3 hermanos mayores, y Teal piensa que esto es como la segunda venida de Newton. Pronto es la hora del desayuno y 3 criadas rodean a Van para alimentarlo porque es tan condenadamente lindo. A Van le gusta mucho la atención que está recibiendo porque, aunque tiene el cuerpo de un niño de 2 años, en realidad es un pervertido de mediana edad por dentro. De repente, el padre de Van, Halpa, les pregunta a sus hijos sus planes para el día, y ellos le hablan sobre las materias que van a estudiar hoy. Luego, Halpa dirige su atención hacia Van y le pregunta qué hará él. Van responde seriamente que no sabe absolutamente nada, así que empezará desde lo más básico y aprenderá sobre la cultura y la historia de su país. Sus hermanos quedan completamente estupefactos al oírlo hablar así, pero Halpa empieza a reír, diciendo que subestimó a su hijo menor. Él piensa que Van tendrá talento en magia de fuego, al igual que él y su difunta esposa, y dice que tiene grandes esperanzas puestas en él. Van ya sabe que existen diferentes atributos mágicos en este mundo, pero los nobles prefieren los 4 elementos básicos que incluyen fuego, agua, viento y tierra porque poseen un alto poder ofensivo. Todos los demás tipos de atributos mágicos son vistos como una completa desgracia, y todos los hermanos de Van poseen uno de los 4 elementos. Más tarde ese día, Van aprende sobre su país de Teal, y se emociona mucho al saber cuántas especies inteligentes hay en su mundo. Teal le dice que tienen la lista habitual de elfos, enanos y otras criaturas, pero el resto de las criadas le dicen que un niño no entenderá todo eso. Van le dice a Teal que no preste atención a esas perras ignorantes y, en cambio, comienza a preguntarle sobre herramientas mágicas. Ella le habla sobre cristales y rocas mágicas que pueden almacenar magia y que pueden usarse para fabricar herramientas mágicas. Mientras Van está aprendiendo solo lo más básico, el viejo mayordomo Asparta pone un montón de libros frente a él, diciendo que es necesario ver cuánto sabe ya antes de comenzar su educación de forma adecuada. Van está un poco intimidado por su bigote de aspecto severo, y le dice a Asparta que aún no puede leer correctamente, pero que sabe un poco de matemáticas. El mayordomo comienza con lo más básico de todo y le pregunta ¿cuánto es 3 más 5? Y cuando Van responde la pregunta sin contar con los dedos, el mayordomo queda tan impresionado que decide enseñarle personalmente. Van sabe inmediatamente que aquello va a ser un infierno, y se demuestra que tiene razón, ya que Asparta lo hace estudiar desde el anochecer hasta el amanecer. Pero gracias a eso, Van aprende a leer y escribir en solo un par de semanas. Después de eso, continúa estudiando con mucho ahínco y cuando cumple 4 años es hora de que comiencen sus lecciones de esgrima. Su primera compañera de entrenamiento es Teal, quien puede esquivar como si fuera alérgica a la espada de madera de Van. Él cae de rodillas después de no lograr golpearla ni una sola vez, y Teal se burla de él, diciéndole que le ganó. Van la persigue mientras hace pucheros, pero luego el resto de las criadas celosas sujetan a Teal porque está insultando a un noble. Le dicen a Van que la castigue por ser grosera, pero él les dice que está todo bien. Sin embargo, las criadas tienen un palo metido en el trasero y le insisten a Van que castigue a Teal, así que él solo le da un golpecito en la frente y les dice a todos que se ha hecho justicia. Durante el siguiente año, Van se concentra en el entrenamiento con espada, y a la edad de 5 años puede vencer a estudiantes mayores porque son solo niños con patrones de ataque simples, y él es un hombre adulto con un cerebro completamente desarrollado. Los otros estudiantes están impresionados de que Van sea un genio incluso cuando se trata de combate, y quedan aún más abrumados cuando lo ven tratándolos amablemente a pesar de que provienen de un estatus social inferior. Después de eso, Van toma un descanso cuando Dee, el subcomandante de los caballeros, llega allí para revisar sus manos. Él encuentra que las manos de Van son realmente suaves y no tienen callos, lo que le hace preguntarse cómo se volvió tan bueno sin suficiente práctica. Van le dice que está demasiado ocupado con sus estudios como para entrenar regularmente, y Dee revela casualmente que el marqués le ordenó a Asparta que hiciera las lecciones de Van 3 veces más difíciles. Esto es un gran shock para Van, pero ahora entiende por qué sus lecciones eran tan largas y tan difíciles. Dee le pregunta si está interesado en aprender a luchar con espada, porque rogará al marqués que reduzca sus lecciones para que pueda entrenar y convertirse en el mejor espadachín de su país. Van le dice que quiere concentrarse tanto en sus lecciones como en sus habilidades con la espada, y Dee decide entrenarlo personalmente para obtener los mejores resultados posibles. Él le asegura a Van que será indulgente con él ya que es solo un niño, pero esa fue una mentira más grande que todo lo que cualquier político ha dicho. Las lecciones de Dee son diabólicamente difíciles, pero a pesar de todo, Van disfruta de la vida después de haber sido reencarnado.
Pasa otro año y ahora Van, de 6 años, es conocido como un genio en todo su territorio. Sin embargo, se agota porque su vida gira en torno a libros y espadas. Así que un día le dice a Teal que quiere salir a la calle. Pronto, ella lo lleva al mercado junto con 2 caballeros, y Van está emocionado de ver diferentes tipos de tiendas. Siente curiosidad por el gran edificio que está detrás de él, y Teal le dice que es la Cámara de Comercio Alegre, que es una enorme compañía con sucursales en todo el país. Van se da cuenta de que esto es solo el Walmart de este mundo, cuando de repente ve a un hombre arrastrando a un niño que se ve realmente sucio y golpeado. El hombre le dice a Van que mire para otro lado porque no es un espectáculo, y sus caballeros se preparan para arrancarle la estúpida cabeza al hombre por insultar a un noble. Van los detiene y le pregunta al hombre por qué arrastra a ese niño, y él responde arrogantemente que va a vender a su hijo como esclavo y que nadie lo va a detener. Esta es la noticia más impactante para Van. Pero Teal le dice que la gente pobre en este mundo a menudo vende a sus hijos como esclavos para conseguir algo de dinero extra. Van está realmente horrorizado por esto, pero antes de que pueda interferir, una mamá bronceada llega allí y está realmente emocionada de ver al hijo menor del marqués. Teal afirma con orgullo y muestra el escudo de su familia a la mamá bronceada, quien se presenta como Rosalie de la Cámara de Comercio Alegre. Van inmediatamente le pregunta a Rosalie por cuánto se vendería el chico de pelo azul, y ella le echa un rápido vistazo y luego le pregunta a su padre si tiene algún atributo mágico. Él responde que tiene magia para robar cosas, y Rosalie dice que el chico solo puede venderse por 3 grandes monedas de plata. Esto enfurece al viejo bastardo, quien comienza a patear a su hijo por ser tan inútil que su precio de venta es menor que la suscripción mensual de Omnifón de Sophie Rains. Rosalie le dice que sea más amable con su hijo, pero él decide llevarlo a otra tienda para conseguir un mejor precio por él. De repente, Van ofrece comprar al chico por 5 grandes monedas de plata, y el bastardo acepta a regañadientes esa oferta. Van libera al chico y lo ayuda a levantarse. Al preguntarle su nombre, el chico se presenta como Calm mientras toma la mano de Van y se pone de pie. Van le dice que ahora es libre de ir a donde quiera, y Teal le pregunta por qué deja ir al chico si acaba de comprarlo. Van responde que solo quería ayudarlo. Luego se entera de que Calm no tiene a dónde ir y decide llevarlo a la mansión. Los caballeros le dicen a Van que no puede llevar a un chico de orígenes desconocidos a la mansión normalmente, y que necesita aceptarlo como esclavo. Siendo un tipo moderno que odia la esclavitud, Van se siente herido por esa frase, pero como Calm está de acuerdo con eso, decide seguir la idea. Rosalie lo interrumpe y dice que necesitan finalizar el contrato de esclavo antes de eso, y les pide a ambos chicos que le tomen las manos. Luego usa un hechizo para lanzar el conjuro de contrato sobre Calm, creando un tatuaje en el dorso de su mano para mostrar que ahora sirve a Van. Con eso, Van lleva a Calm a la mansión, y él pronto se convierte en un sirviente talentoso y leal. Un día, Calm viene a decirle a Van que Dee lo está buscando, y Van le da una galleta para que mienta diciendo que no está aquí. Calm acepta el soborno y luego dice que Dee ya sabe que está aquí, pero Van le dice que invente una historia si es necesario. Luego nota que Calm no lleva los guantes que le compró y declara que quiere mostrar su tatuaje al mundo porque es prueba de que sirve a Van. Sin embargo, cuando Van dice que realmente quería que usara los guantes, Calm cambia de opinión inmediatamente. Justo entonces Dee llama a la puerta y Calm sale para decirle que Van no está aquí. Dee dice que un sirviente acaba de verlo entrar, pero Calm dice que el tipo debe estar consumiendo hongos alucinógenos a plena luz del día. Dee lo duda porque puede ver las migas de galleta alrededor de la boca de Calm, pero él se las limpia rápidamente y dice que él también debe estar consumiendo hongos para imaginar cosas. Dee queda impresionado por la audacia del chico esclavo al responderle para proteger a su amo, así que decide entrenarlo en lugar de Van. Pasan 2 años más y Van cumple 8, lo que significa que es hora de su ceremonia de evaluación. Todos tienen grandes esperanzas puestas en él y quieren que se convierta en su señor porque no solo es un genio, sino que también trata a todos amablemente. Su padre también está seguro de que Van tendrá magia de elemento fuego como él, pero todas sus esperanzas son reemplazadas por disgusto y decepción cuando se entera de que Van tiene talento en magia de producción. Y Alma dice que la magia de producción es considerada el peor tipo de magia para los nobles porque permite a las personas crear espadas y cosas usando materia prima e imaginación. Sin embargo, todo eso se puede hacer incluso sin magia, y nadie necesita un noble que sea solo un herrero glorificado. Yelma dice que tanto él como su difunta esposa son fuertes magos de fuego, y no puede aceptar que su hijo tenga la magia más débil de todas. Él saca su espada y dice que debería haberla sacado esa noche en su lugar, pero corregirá sus errores ahora. Van está paralizado por el miedo y no sabe qué hacer, pero antes de que su padre pueda golpearlo, su hermano mayor, Mirsha, se adelanta para defenderlo. Sugiere que tienen una aldea remota en su territorio que aún no está desarrollada, y que deberían dejar que Van la desarrolle. Yalma le pide que elabore, y Mirsha dice que la aldea sin nombre tiene solo 100 residentes, y no tiene nada a su favor. Hay monstruos fuertes en las montañas al norte, y hay el dominio de otro noble justo al lado de ellos. Además, su reino rival, Yelineta,
está justo más allá de la aldea, y solo realizan algunos ejercicios de entrenamiento militar allí. Yalma también acepta el plan porque la aldea sin nombre es un territorio recientemente adquirido, y aún no son realmente leales a su familia, lo que hace que enviar a un miembro de la familia allí sea una gran decisión. Él elogia a Mircha por encontrar un uso para la desgracia de su familia y le dice a Van que parta hacia la aldea tan pronto como pueda. Cuando todos se han ido, Mircha se disculpa con Van por proponer enviarlo a un lugar tan duro, pero no quería que muriera a manos de su padre. Van le agradece por salvarle la vida, y Mircha promete ayudarlo tanto como pueda para que tenga una vida cómoda en la aldea. Pronto, Van comienza a empacar sus cosas, y Till está furiosa con el marqués por enviarlo a un lugar lejano. Pero él le dice que en realidad lo espera con ansias porque tendrá mucho tiempo libre allí. Mientras su equipaje es cargado en los carruajes, Van piensa cómo su padre no le permitió llevar caballeros, y Mircha tuvo que contratar aventureros para que lo custodiaran. Además, al principio solo se le permitió llevar a Calm con él, pero gracias a la intervención de su hermano, ahora Till también viene con él. De repente, Dee llega allí y le dice a Van que él también viene para completar su entrenamiento. Van no quiere eso en absoluto y dice que su padre ha prohibido a los caballeros ir con él. Dee responde que no ha recibido ninguna noticia al respecto, e incluso trae a 2 de sus caballeros con él. Eso no es todo, ya que Esparta también llega allí diciéndole a Van que se ha jubilado anticipadamente de esta mansión y que lo acompañará para seguir enseñándole. Una vez que el carruaje comienza a moverse, Van se siente un poco decepcionado de no poder usar el escudo familiar en este momento, porque su padre quiere enviarlo en secreto. Sin embargo, toda la ciudad está reunida para despedirlo, porque los caballeros llevan enormes estandartes que dicen que Van se va. Van entra en pánico al ver eso y pregunta qué están haciendo, y los caballeros le dicen que solo están siguiendo las órdenes de Dee, y que no pueden bajar los estandartes hasta que él lo diga, pero que ahora mismo está dormido. Con eso, toda la ciudad se despide de Van, y él promete regresar a ellos algún día. Más tarde, Van toma una pequeña ramita en su mano y usa su magia de producción para convertirla en una espada, lo que requeriría algún tipo de reacción nuclear para cambiar madera en metal. Pero qué sé yo, Calm y Till están impresionados por esto, y Van dice que solo quiere ver si hay una buena manera de usar su magia que se dice que es inútil. Till luego le dice que ya están cerca de la aldea, y emocionado de verla. Le dice a Calm que si no le gusta la vida en la aldea, siempre puede regresar a la mansión. Está listo para anular el contrato de esclavo y le asegura a Calm que puede servir a Mircha, quien lo tratará bien. Calm se niega inmediatamente, diciendo que ya ha jurado servir a Van y que se quedará con él hasta el final. Van se queda un poco sorprendido por esto porque suena como una propuesta, algo que nunca recibió en su vida pasada. De repente, el carruaje traquetea y se detiene, y Van abre la ventana para saber qué está pasando. Un caballero le dice que hay problemas más adelante porque la aldea está siendo atacada por unos bandidos. Van convoca inmediatamente una reunión, y Dee le dice que los bandidos están acostumbrados a luchar, por lo que los aldeanos no tendrán ninguna oportunidad contra ellos. Hay alrededor de 50 de ellos, y aunque el grueso muro de madera está impidiendo que los bandidos avancen, están usando flechas para atacar a los aldeanos más allá de eso. Dee le dice a Van que deberían luchar contra los bandidos porque pueden ahuyentarlos si todos trabajan juntos, pero el líder de los aventureros, Orto, se niega a cooperar. Dice que su misión es solo custodiar a Van hasta que llegue a la aldea, y no permitirá que sus hombres se lancen a una batalla donde están en desventaja. Dee argumenta que los aldeanos son los primeros ciudadanos que estarán bajo el gobierno de Van, y que deberían luchar para defenderlos. Orto le dice que esos ideales son propios de un caballero como él, pero él y sus hombres son aventureros, así que la lógica de los caballeros no se aplica a ellos. Dee no tiene respuesta a eso, así que le pide a Orto que proteja a Van mientras él y los caballeros luchan contra los bandidos. Sabe que podría morir en el proceso y les pide a los aventureros que tomen a Van y corran de regreso a la ciudad si es necesario. Sin embargo, Esparta se opone a este plan, obviamente estúpido. Les dice a todos que puede parecer un sirviente ordinario, pero en realidad es un mago elemental, y los ayudará a ganar la batalla. A todos les resulta difícil de creer, pero Esparta declara que creará un muro y los aventureros deberían disparar ataques a distancia desde detrás de él. Eso distraerá a los bandidos, y Dee y los caballeros los flanquearán al mismo tiempo. Esparta piensa que una vez que los bandidos sean atacados por todos lados, huirán. Van le pregunta si planea quedarse atrás y luchar, y el viejo mayordomo afirma, diciendo que necesita seguir atacando para que los bandidos se concentren en él. Van dice que es peligroso y que puede morir, pero Esparta quiere irse en un resplandor de gloria. Van le dice que no puede morir en un lugar como este después de servir fielmente a su familia durante décadas, y que tampoco quiere que los caballeros mueran. Él sabe que si pierde a Esparta y a Dee ahora, no logrará desarrollar la aldea por su cuenta, y su padre seguramente lo ejecutará por sus fracasos. Por eso Van piensa en una alternativa y anuncia que él actuará como señuelo. Todos quedan impactados al oír esto, y Till se niega inmediatamente a que eso suceda. Dice que ella será el señuelo en su lugar, y Calm está listo para ocupar su puesto. Van responde que no quiere ver morir a nadie cercano a él.
Por eso él se convertirá en el señuelo. Planea montar en el carruaje y atacar a los bandidos de frente, dando a otros la oportunidad de atacarlos por los flancos. Dee piensa que es demasiado arriesgado, pero Van le recuerda que entrenó bajo su mando, así que no morirá tan fácilmente. Él desenvaina su espada y le dice a Dee que deje su cuerpo atrás en caso de que perezca, porque no quiere que el nombre de su familia sea manchado por su muerte. Las palabras de Van conmueven a Ortho, quien recuerda que no estaba contento de aceptar el trabajo de custodiar a un hijo noble porque pensaba que todos ellos eran unos imbéciles arrogantes. Sin embargo, cuando Van vino a saludarlo e incluso lo elogió por verse genial y rudo, su opinión cambió un poco. Ahora que ve a Van arriesgando su vida por su gente, decide no ser un cobarde y anuncia que luchará con él. Van le dice que esto está por encima de su salario, pero Ortho responde que no puede ser genial y rudo si deja que un chico arriesgue su vida en su presencia. Sus amigos están de acuerdo con él, y luego Dee también se adelanta, diciendo que no puede dejar que su señor arriesgue su vida mientras él todavía esté vivo. Esparta está de acuerdo con él, diciendo que tendrá que enseñarle a Van desde el principio si cree que arriesgar su vida es una buena estrategia. Inmediatamente se le ocurre un nuevo plan, y crea un muro de tierra en segundos antes de decirles a los caballeros y aventureros que flanqueen a los bandidos por ambos lados. Ortho y su amigo Peso Pesado corren hacia un lado, mientras Dee y sus hombres corren hacia el otro. Mientras tanto, los otros aventureros comienzan a disparar flechas desde detrás del muro, derribando a algunos bandidos y distrayendo al resto. Su líder les ordena que apunten primero a la gente detrás del muro, pero Dee irrumpe justo entonces y elimina a un montón de ellos a la vez. Ortho, los aventureros y los caballeros también se unen a la acción, y si eso no fuera suficiente para hacer que los bandidos se cagaran en los pantalones, Dee comienza a emitir un aura amenazante que los hace huir. El líder bandido se da cuenta de que no pueden ganar así que carga hacia los muros para matar a la gente detrás de ellos. Ortho intenta alertar a su equipo, pero no pueden reaccionar a tiempo, y el aspirante a Cíclope se prepara para balancear su pesada hacha contra el nerd de pelo verde. Van aparece en el momento justo y se burla del líder bandido para llamar su atención. Le hace un caño al tipo grande y luego le corta las rodillas por detrás, haciéndolo caer al suelo. Calm también se une a la lucha y salta hacia el líder bandido, usando su hacha como punto de apoyo y asesta un devastador golpe final. Poco después, todos los bandidos restantes son capturados. Con las fuerzas de Van sin sufrir pérdidas, Ortho está feliz de que hayan logrado el mejor resultado posible, y dice que una vez que reciban su pago, su trabajo aquí habrá terminado. Pero ahora siente algo de curiosidad por Van. Ve un gran potencial en él y le pregunta a su equipo si quieren quedarse para ver qué puede hacer con esta aldea sin nombre. La mitad de ellos le dicen que no hay suficiente dinero en la aldea para ellos. Pero su equipo principal se queda porque también han visto a Van en acción y creen que no es un chico cualquiera. Quieren invertir en él porque están seguros de que algún día llegará muy lejos y entonces podrán cobrar todos los puntos de lealtad acumulados. Mientras tanto, Teal regaña a Van por arriesgar su vida y le dice que la deje a ella lanzarse al peligro la próxima vez. Justo en ese momento, Dee y otros llegan y le informan a Van que los aldeanos se han reunido en la puerta principal. Decide entrar en la aldea con orgullo y esperanza, pero al verla pierde un poco de ambos sentimientos, porque se ve débil y desolada. El jefe de la aldea le da la bienvenida a Van y le agradece por haberle salvado la vida. Y la primera pregunta que Van hace es si la aldea ha sido atacada antes. El anciano afirma, diciendo que ya han sido atacados muchas veces este mismo año. Van pregunta la razón de eso, y el jefe responde que antes la aldea era parte de otro territorio, y los caballeros la patrullaban con regularidad. Desde que pasaron a formar parte del territorio de la familia Ferteo, nadie ha venido a cuidarlos. Van se disculpa por eso y dice que su padre aún no reconoce el verdadero valor de las aldeas pequeñas. Esto enfurece a los aldeanos, y el viejo jefe pregunta si los nobles creen que las aldeas pequeñas no merecen protección porque no pagan muchos impuestos. Van le dice que es inútil culpar a nadie, y esto enfurece aún más a los aldeanos. Dicen que un noble jamás entendería por lo que ellos pasan, pero Van les dice que están hablando del futuro de la aldea y que su enojo es completamente innecesario en este momento. Dice que los nobles son responsables de la condición actual de la aldea, pero las leyes escritas por el fundador del reino son la razón principal. Él dice que culpar a la ley no cambiará absolutamente nada, y necesitan hacer algo más para proteger la aldea. La primera forma es producir algo tan valioso que el reino no pueda ignorarlos. La segunda es ganar suficiente dinero para contratar mercenarios que los protejan. Y la forma final es trabajar en la aldea y mejorarla por completo. Una aldeana malhumorada le dice que ellos también pensaron en esa idea, pero que no tienen absolutamente nada. Van le dice que las cosas son diferentes ahora porque tienen un nuevo señor, y él hará todo lo posible para defender la aldea. Bueno, los aldeanos no confían en él porque es un niño, pero cuando Asparta y Bea dan un paso al frente y se presentan como el antiguo mayordomo principal y la vicecomandante de la Orden de Caballeros, los aldeanos de repente se sienten seguros de que su aldea está en las manos correctas. El jefe le pregunta a Van si tiene magia elemental poderosa, y él inmediatamente deja claro que lo mejor que puede hacer es magia de producción, así que no deben esperar fuerza de combate de su parte. Los aldeanos comienzan a mostrar su descontento abiertamente y el ego de Van recibe un golpe.
Justo en ese momento, un aldeano le pregunta qué deben hacer con los impuestos, porque actualmente les resulta difícil pagar el 30% de sus ingresos. Van decide reducirlo al 10% hasta que la aldea sea estable y todos los aldeanos ya empiezan a sentir aprecio por él. Luego Van dice que necesitan trabajar en las defensas de la aldea y le pregunta a Esparta si el muro de tierra que él crea es duradero. El mayordomo responde que solo dura un poco de tiempo antes de que el maná se agote, y luego se convierte en un simple montón de tierra. Van decide construir un muro resistente más tarde, pero le pide a Esparta que cree uno con magia mientras tanto. El viejo mayordomo inmediatamente crea un enorme muro alrededor de toda la aldea, y todos quedan estupefactos al ver aquello. Después de eso, Van dice que necesitan fosos y trampas para ralentizar a cualquier bandido, y Dee le pide que le deje eso a él. Van luego se dirige a los aldeanos diciendo que necesitan trabajar juntos para reconstruir la aldea porque así, convertirla en un lugar exitoso no será un sueño tan descabellado. Después de eso, Van va al bosque para probar su magia de producción por completo. Toma un pequeño tronco de madera y usa su magia para sentir cada centímetro de él. Luego, divide la madera en hilos muy finos y los teje en un patrón fuerte, creando un sólido cubo de orgullo. Till y Calm preguntan qué es, y Van les dice que es un cubo de nanomaterial, que es realmente muy fuerte. Él crea un montón de ellos y pronto Ortho y sus amigos pasan por allí. Sienten curiosidad por los cubos RGB y Ortho pregunta si puede intentar cortar uno. Lanza un bloque al aire y luego lo golpea con toda su fuerza, pero el bloque impacta contra un árbol cercano y no tiene ni un solo rasguño. Ortho no puede creerlo porque su golpe podría cortar la piedra, pero el cubo de nanomaterial sigue completamente intacto. Después de eso, Van comienza a experimentar un poco más con su magia y sigue creando armas y otras cosas hasta que el sol empieza a ponerse. Till le pregunta si no está cansado porque se dice que la magia de producción consume mucho maná, pero Van se siente completamente bien. Se pregunta cuánto maná tiene y casualmente crea una katana de madera, porque ¿a quién le importa la ciencia y la conservación de la energía y la materia cuando tienes magia? Los ojos de Calm empiezan a brillar al ver un nuevo tipo de espada, así que Van se la regala y entonces Till también empieza a mirarlo con ojos suplicantes. Van le da un hacha y Till no está nada contenta porque tiene un diseño de calavera espeluznante que no combina para nada con su linda vibra. Más tarde esa noche, mientras Till y Calm duermen, Van se sienta frente a la fogata. Incapaz de descansar, se siente cansado después de viajar y luchar, y también sucio porque no se ha bañado en días. Piensa que sus sirvientes actúan bien, pero ellos también deben estar agotados, y necesita conseguir algunas instalaciones básicas antes de empezar a trabajar en la aldea. Así que al día siguiente, Van comienza a apilar nanocubos en un espacio abierto para crear una casa con ellos. Los aldeanos se reúnen alrededor para ver lo que está haciendo, e incluso Van no está seguro de poder crear algo tan grande. Sin embargo, se concentra en los detalles y los pasos para construir una casa. Primero, erige pilares sucios que soportarán el peso del techo, y luego construye paredes a su alrededor. Después, construye más habitaciones con puertas y ventanas, y luego añade el tejado para completar la edificación. Con eso, su casa está completa en un instante, y nadie puede creer que Van construyó una mansión entera en cuestión de segundos. Pero él está feliz de que ahora tiene una casa para vivir cómodamente. Toda la aldea y los amigos de Van se quedan mirando la mansión con la boca abierta, y Till dice que su magia de producción es más adecuada para gobernar un territorio en comparación con la magia elemental. Van actúa con humildad, diciendo que la magia ofensiva sigue siendo mejor en general porque le permite proteger a su gente. Él siente que la gente se siente mejor bajo un noble que puede lanzar bolas de fuego en comparación con un trabajador de la construcción glorificado. Till y Calm no están de acuerdo con él y dicen que preferirían vivir en su ciudad que en la de su padre, pero Van cree que solo están sesgados hacia él. Pero Esparta cree que tienen razón. Le dice a Van que en tiempos de guerra la gente podría preferir vivir bajo nobles con un fuerte poder de ataque, pero en tiempos de paz su habilidad es la mejor para el desarrollo de todos ellos. Dee, Ortho y otros también comparten el mismo sentimiento, y le dicen a Van lo increíble que es que haya creado una casa más rápido de lo que Usain Bolt corre 100 metros. Van les dice que si le traen madera, él también puede construir casas para ellos, y tanto Dee como Ortho se entusiasman para recoger madera y conseguir que su casa sea construida primero. Bueno, no son los únicos que quieren conseguir una casa nueva. Y el jefe de la aldea le pregunta tímidamente a Van si traen madera, él también puede construir casas para ellos. Los aldeanos comienzan a decirle cómo sus casas están rotas y no son dignas de ser habitadas, y Van se da cuenta de que va a ser realmente agotador renovarlas todas. Sin embargo, no quiere decepcionar a su gente, y es cierto que sus casas están a punto de desmoronarse en cualquier momento. Él acepta construir casas para ellos si le traen madera para ello, y todos se llenan de alegría al escuchar esto. Poco después de eso, Van crea un bloque residencial entero de una sola vez, y la gente todavía está asombrada por sus habilidades. Dicen que una cosa es tener una enorme reserva de maná, pero Van también sabe cómo planificar un diseño adecuado para un asentamiento. Van comienza a alardear de sus conocimientos sobre arquitectura y diseño, y dice que utilizó el diseño de cuadrícula en el que cada unidad está hecha de 4 casas con calles anchas que las conectan. Por ahora, ha hecho todas las casas uniformes para que no haya peleas, pero planea renovarlas eventualmente una vez que tengan material en bruto más resistente para usar.
Los aldeanos están extremadamente agradecidos y ofrecen las pocas cosechas que tienen a Van como un regalo. Después de eso, Van crea una casa de baños pública junto a su mansión porque quiere bañarse a diario, pero los aldeanos también sienten curiosidad por ella. Till y la maga de cabello verde Pluriel le dicen a Van que se bañe con ellas, y él se asusta al escuchar eso y les recuerda que ya es un hombre completamente adulto. Las chicas se bañan primero, y Pluriel dice que Van es diferente a cualquier otro noble que haya conocido, y que es realmente amable y muy sabio. Till inmediatamente comienza a parlotear sobre lo increíble que es su maestro, y una vez que termina de contarle a su nueva amiga todo eso, es el turno del chico para bañarse. Van y Calm entran primero, y Van nota que Calm está desarrollando músculos después de entrenar regularmente con Dee. Hablando del rey de Roma, Dee y los caballeros llegan a la casa de baños justo en ese momento, y entonces el idiota musculoso comienza a blandir su pesada espada en el baño público. Después del baño, Van va a descansar a su habitación y se deja caer en la cama, pensando que finalmente puede descansar después de un día agotador. A la mañana siguiente se despierta y descubre que los caballeros han cavado una zanja alrededor de la aldea para protegerla de los asaltantes, y Van dice que necesitan llenarla con agua para obtener los mejores resultados. También necesitan agua para beber, para la agricultura y para el baño público, así que Van decide que su próxima prioridad será asegurar una fuente estable de agua. Inmediatamente explora un cuerpo de agua cercano y luego Asparta crea un pequeño canal en esa dirección. Dee y los otros chicos comienzan a ensanchar y alargar el canal, y Van los sigue usando su magia para estabilizar las paredes y el fondo del canal para hacerlos a prueba de fugas. Él nota que Dee se lo está pasando en grande, cavando la tierra dura, y Asparta dice que es bastante activo para un hombre de unos 40 años. Calm y los caballeros también se están esforzando al máximo, y Van piensa que el canal tardará al menos una semana en completarse. Sin embargo, está decidido a asegurar agua para la aldea, porque una vez que tengan todas las instalaciones básicas, los comerciantes comenzarán a visitarlos, y él podrá mejorar el nivel de vida de todos. Bueno, Van parece haber sobreestimado el entusiasmo de sus trabajadores, y justo al final del día ya están a mitad de camino hacia la aldea. Van dice que es suficiente y les dice que se detengan, y Dee le pregunta cuál es el problema porque él puede seguir. Van le dice que no todos tienen la misma energía que él, y Calm y los demás están temblando como el juguete favorito de su mamá. Dee se da cuenta de que no todos están hechos como él, así que acepta tomar un descanso por el día. Aunque todavía tiene suficiente resistencia para terminar el canal por su cuenta, el canal se termina al día siguiente, y todos los involucrados se reúnen en el río para presenciar su inauguración. Van le dice a Asparta que abra la compuerta, y él rompe un tapón de piedra para dejar que el agua fluya hacia el túnel. Todos aplauden al ver el agua fluir constantemente en el canal que crearon, y los aldeanos quedan asombrados al ver tanta agua de una sola vez. Pronto el agua llena las zanjas alrededor de la aldea, pero Van teme que pueda provocar inundaciones una vez que comiencen las lluvias. Decide cavar un lago detrás de la aldea para que puedan evitar eso, y Esparta dice que también actuará como un embalse para el clima seco. Poco después de eso, Van y sus amigos construyen un lago detrás de la aldea, y toda la aldea se reúne allí para verlo. No pueden controlar su felicidad al verlo, y el jefe de la aldea le agradece a Van porque ahora no tendrán que caminar una milla para conseguir agua para sus familias. Unos días después, Van refuerza el muro de la aldea añadiendo trozos de piedra al barro y luego convirtiéndolos en hormigón con su magia de producción. Todos están seguros de que con un muro tan resistente ni siquiera importará si los bandidos los atacan. Pero Van no está satisfecho. Decide hacer sus defensas aún más fuertes, instalando ballestas en la parte superior del muro y colocando escudos frente a ellas para que puedan atacar a los enemigos mientras permanecen a salvo de sus ataques a distancia. Van dice que son solo cosas básicas, pero todos están en desacuerdo con él porque se ven realmente geniales e impresionantes. Piensan que nadie se atreverá a meterse con su aldea ahora, y Esparta dice que es incorrecto llamar a este lugar una aldea porque ya está empezando a parecer una verdadera fortaleza. Dee dice que si Galpa supiera que Van era capaz de esto, nunca lo habría enviado lejos e incluso lo habría nombrado su sucesor de inmediato. Esparta no está de acuerdo, diciendo que Galpa le da mucha más importancia a las habilidades de combate, y nunca habría apreciado completamente el talento de Van. Dee argumenta que Van tiene más que suficiente fuerza de combate, y probablemente es más fuerte que cualquiera que esté allí afuera. Esparta le responde que el poder de Van es excelente para proteger a la gente, pero no puede conquistar otros territorios. Dee se toma esto como un insulto personal, y dice que la guerra es más que solo soldados chocando espadas entre sí. Al ver que los dos hombres se están poniendo más serios de lo que deberían, Van les pide que se detengan. Dice que discutir sobre el talento y su uso no les hará ningún bien, y necesitan esforzarse al máximo para vivir una vida mejor con lo que tienen. Dee comienza a reír al darse cuenta de su error, y está de acuerdo con Van, diciendo que se convertirá en un gran gobernante sin importar a dónde sea enviado. Él dice con confianza que un día incluso podría tener un dominio que rivalice con el de su padre, pero Van está más interesado en el desayuno porque tiene mucha hambre. Disfruta del desayuno. Till se lo prepara para él, y ella se alegra de que le guste.
Como están un poco escasos de ingredientes, Van se da cuenta de que es algo preocupante, y Asparta le dice que mejorar la defensa de la aldea es una buena idea, pero que también necesitan preocuparse por sus ingresos. No tiene ninguna conexión, excepto los comerciantes que vienen aquí una vez al mes. Van responde que él puede encargarse de los muebles y los cubiertos, y los aldeanos producen suficientes verduras para mantenerse, así que pueden arreglárselas perfectamente bien. Esparta se limpia el trozo de tortilla de su bigote mientras le dice a Van que no tienen ningún condimento aquí, y tampoco tienen los ingredientes para los postres horneados, que tanto le encantan a Van. Van se queda en shock al escuchar esto e inmediatamente se gira hacia Teal con una mirada como si ella lo hubiera traicionado. Él decide establecer una industria especial que le dará a esta aldea todo el dinero que necesita. Le pide a su equipo que le dé algunas ideas de inmediato, y Calm sugiere que pueden vender los nanocubos porque son un material verdaderamente revolucionario. Van rechaza esa idea inmediatamente porque solo él puede usarlos. Luego, Teal dice que pueden cazar monstruos para obtener materiales, pero Van también descarta esa idea porque solo los aventureros y los caballeros pueden hacerlo. Asparta piensa que es difícil encontrar algo especial en esta aldea, así que Van decide pensar mucho al respecto. Más tarde ese día se encuentra con el gordo del grupo de Orto, quien dice que sus sirvientes parecen quererlo mucho, porque cuando les pidió que mostraran lo que sus armas podían hacer, se negaron a dejar que las armas se arruinaran al usarlas. Está decepcionado con ambos y dice que las armas están hechas para ser usadas, y si las mantienen guardadas en el trasero no les ayudarán cuando llegue el momento. Van los anima a usar sus armas y el aventurero de complexión robusta saca un escudo hecho de cuero de orco. Él afirma que es realmente resistente y que puede medir el poder de sus armas y los anima a atacarlo. Calm acepta a regañadientes hacerlo y golpea suavemente el escudo con su katana. El señor Talla Grande le pide que le ponga más fuerza porque eso ni siquiera cuenta como un ataque. Pero al momento siguiente nota que una parte de su escudo cae al suelo. No puede creer que el escudo que acaba de hacerse esté destruido ahora, y para colmo, Van le dice que la espada parece de metal, pero que solo está hecha de madera. Esto hace que el gordo llore muy fuerte, pero Van repara su escudo con su magia al instante. Justo en ese momento, Orto llega allí y le pregunta a Van si quiere comprarles algunos minerales valiosos. Van se asombra al verlo llevar un carro lleno de minerales raros, y Orto explica que las montañas cerca de la aldea están llenas de menas y minerales, y ni siquiera tienen que ir muy lejos para conseguirlos. Ha conseguido algo de hierro, cobre y plata, y también un poquito de oro. Sin embargo, el hallazgo más valioso es la mena de Mithril, y Van se vuelve loco al verla. Se pregunta por qué nadie más había descubierto antes los recursos en las montañas, y Orto dice que este lugar está demasiado lejos y es inconveniente para que alguien se moleste en buscar. Después de eso, Van decide trabajar con la mena de hierro y también la convierte en un nanocubo. El gordo se emociona al verlo y le pregunta a Van si puede hacer espadas con eso. Van todavía se siente mal por su escudo, así que acepta hacerle una, y el gordo le pide que le haga una espada corta y una espada larga. Van trabaja primero en la espada corta, imaginando cuidadosamente todos los detalles para hacerla duradera, afilada y también hermosa. El gordo está encantado al ver la espada, y el resto de los aventureros lo rodean para verla más de cerca, mientras Van crea una espada larga con el mismo diseño. Esto hace que los aventureros se vuelvan locos, y le preguntan a Van si también puede hacer espadas para ellos. Él decide hacer una para cada uno porque trajeron las menas, y luego Pluriel le dice que las espadas parecen poder venderse por mucho dinero. Van piensa que si puede hacer espadas de Mithril, podrían venderse por aún más cuando Asparta llega a la escena. Él revisa la mena de Mithril y dice que es muy rara de encontrar. Pero si el aventurero la encontró en el bosque antes incluso de entrar en la montaña, solo puede significar que hay una mazmorra cerca. Dice que si se descubre una mazmorra aquí, la aldea de repente saltará a la fama, y miles de personas vendrán aquí cada día para explorar la mazmorra. Si bien será un gran impulso para su economía, Van sabe que no están en condiciones de soportar a tanta gente. Además de eso, teme que sean atacados por el país rival e incluso por los nobles vecinos por la mazmorra. Pluriel dice que si se encuentra una mazmorra, el padre de Van enviará inmediatamente a los caballeros para protegerla. Y Van responde que su padre prácticamente lo ha desheredado, así que será enviado a otro lugar si esta aldea se vuelve importante. Pluriel ahora entiende que Van quiere desarrollar más la aldea y convertirla en su territorio permanente antes de descubrir la mazmorra y reportarlo. Y Orto dice que intentarán no ir a la región donde podría estar la mazmorra. Sus amigos también están de acuerdo y Van les agradece por mantenerlo en secreto, a pesar de que se beneficiarían más siendo ellos quienes descubrieran la mazmorra. Poco después de eso, Van renueva la aldea una vez más con materiales de mejor calidad, y Teal está preocupada de que se esté sobrecargando de trabajo. Justo en ese momento, un aldeano llega corriendo y grita que una manada de monstruos lagarto acorazados se acerca a la aldea. Van inmediatamente ordena a todos que entren dentro de los muros y luego cierra la puerta. Los aldeanos están aterrorizados por los monstruos, pero Van les pide que luchen junto a él porque, juntos, pueden derrotar cualquier obstáculo en su camino. Los aldeanos, motivados por el discurso de Van, juran luchar hasta su último aliento para proteger la aldea. Van les dice que vayan de inmediato al muro y se posicionen detrás de la balista.
Calm le dice que Ortho y su grupo salieron de casa, así que necesitan a alguien que tome el mando de la situación, y Van decide subir con el resto de sus ciudadanos. Sin embargo, Teal lo agarra del brazo con lágrimas en los ojos y, aunque Van no sea un simp, no quiere herirla. Le pide a Dee que suba y le informe de la situación en tiempo real. Mientras él se queda en tierra dando órdenes, Dee acepta su orden y corre hacia el muro, y la vista frente a él lo deja atónito. Informa que unos 40 lagartos acorazados se dirigen hacia ellos, miden unos 8 metros de altura, lo que equivale a 3 elefantes parados uno sobre otro, en unidades de libertad. Dee entra en pánico al ver esto, porque incluso un grupo de caballeros veteranos lucha para derribar un solo lagarto acorazado, y ahora mismo solo tienen un puñado de luchadores entrenados. Van le ordena cargar las flechas de hierro en las ballestas gigantes, y él se adelanta de inmediato para hacerlo. Sus caballeros le dicen que las armas normales no funcionan contra las duras escamas de los lagartos acorazados, y Dee también lo sabe. Dice que hasta ahora ha ganado todas las batallas que ha librado, pero esta vez quiere confiar en su instinto y dejar que Van tome el mando. Ordena a todos cargar sus balistas y luego les manda disparar. Las flechas desaparecen tan pronto como golpean a los lagartos, y a Dee le toma un momento darse cuenta de que hay un enorme agujero donde quiera que las flechas impactaron. Los lagartos acorazados, alcanzados por las flechas, caen al suelo tras unos segundos de inercia, empujando su cuerpo hacia adelante, y solo en la primera andanada, los aldeanos derriban a 10 de ellos. Dee está impresionado por la calidad de las armas hechas por Van, y también por los aldeanos que, por alguna razón, apuntan mejor que mis compañeros de Call of Duty en partidas clasificatorias. Les dice a todos que se preparen para la segunda ronda y los caballeros le informan que solo les queda una flecha de hierro por cada balista. Dee les dice que carguen y disparen de todos modos y logran derribar más lagartos acorazados. Sin embargo, la mitad de los lagartos aún quedan y se han quedado sin munición. Dee le transmite el mensaje a Van, quien empieza a idear una solución al problema. Cuando de repente recuerda que la espada de madera de Calm logró cortar el escudo de alta especificación de Fatty. Piensa que podría funcionar también contra los lagartos acorazados y le dice a Dee que use las flechas de madera. Los caballeros creen que esto es pura estupidez, porque la madera no atravesará la piel del lagarto, que es dura como el acero. Dee les dice que se callen de una vez, porque Van ya ha demostrado su valía múltiples veces, y él va a confiar en lo que dice. Ordena a los aldeanos cargar las flechas de madera y disparar, e incluso las flechas de madera logran perforar a los lagartos, aunque se queden atascadas a mitad de camino. Entonces, por suerte, eso es suficiente para alcanzar sus órganos vitales y matarlos de inmediato, y ahora Dee sabe que nadie puede vencerlos. Les dice a los aldeanos que carguen y disparen una vez más, porque esta noche van a darse un festín con carne de lagarto. Los aldeanos siguen su orden y hacen llover flechas sobre los lagartos acorazados, aniquilando lo que queda de ellos. Dee declara con orgullo su victoria a Van y al resto de los aldeanos, quienes empiezan a vitorear ruidosamente. Teal abraza a Van con fuerza, y él todavía intenta procesar que sus armas de madera realmente funcionaron contra monstruos poderosos. De vuelta en lo alto del muro, los caballeros comentan cómo nadie de su lado resultó herido, y aún les queda mucha munición. Dee piensa que la batalla terminó tan rápido que se siente un poco decepcionado, pero esto solo demuestra lo OP que es la habilidad de Van. Poco después, los aldeanos comienzan a procesar los cadáveres de los lagartos bajo la guía del grupo de Ortho, quienes regresaron bastante tarde. Ortho les dice que conserven los ojos, colmillos, piel y el núcleo mágico para vender, mientras que la carne debe almacenarse para comer. Dice que, por lo general, procesar lagartos acorazados lleva mucho tiempo y la mayor parte de la carne se pudre antes de que puedan usarla, pero gracias a los cuchillos que Van ha fabricado, el trabajo es realmente fácil. Justo entonces, Van llega e inspecciona la montaña de carne y decide organizar una gran fiesta para celebrar su victoria. Por la noche las festividades comienzan y la gente come tanta carne como puede. El grupo de Ortho habla con Van y le dice que las armas que les hizo funcionan muy bien. Dee escucha esto y le pregunta a Van si hizo armas para los aventureros antes que para él, y el grupo de Ortho comienza a presumir sus espadas. Dee se pone celoso al escuchar esto y le pide a Van que le haga una espada, y está dispuesto a escribirle un cheque en blanco por ello. Los otros caballeros también quieren armas hechas por Van, y él les dice tímidamente que no puede aceptar dinero de ellos. Pero está un poco ocupado ahora mismo. Promete hacerles equipo nuevo después de que los asuntos de la aldea estén resueltos, y los caballeros están contentos con eso. Después, Ortho le dice a Van que, normalmente, un lagarto acorazado se vende por 20 monedas de oro, pero como la mayor parte de la carne se pudrirá, podrá obtener unas 8 monedas de oro por lagarto. Eso sigue siendo mucho dinero, y Van se siente abrumado pensando en cómo usará todo ese dinero. Esparta le da una mala noticia, diciéndole que cuando una aldea gana más de 100 monedas de oro, tienen que darle la mitad al marqués en concepto de impuestos. Van siente que perdió los ahorros de su vida y fue víctima de una estafa cripto al escuchar esto, y pregunta si hay alguna forma de cometer fraude fiscal. Esparta le dice que no pueden ocultar la venta de tanto material, y Van pierde toda esperanza. Sin embargo, le preocupa más que su padre descubra la importancia de esta aldea, porque entonces lo exiliará a algún otro lugar lejano. De repente, Esparta encuentra una solución y dice que pueden llegar a un acuerdo informando a Mirsha en lugar de a Jalpa.
Van se da cuenta de que pueden atribuir la gloria de derrotar a los lagartos a su hermano mayor, lo que encubrirá sus acciones y les permitirá quedarse más tiempo en esta aldea. Al día siguiente, dos mercaderes llegan a la aldea y se quedan perplejos al ver la enorme muralla similar a una fortaleza frente a ellos. Empiezan a culparse mutuamente por leer mal el Google Maps y perder el camino, cuando de repente Van aparece en lo alto de la puerta y les da la bienvenida a su aldea. Los mercaderes se sorprenden porque reconocen a Van como el hijo genio del marqués y se preguntan por qué está en un lugar tan remoto. Se presentan como Bell y Rango de la Cámara de Comercio Alegre y Van los deja entrar. Tan pronto como los hermanos mercaderes llegan al almacén, sus mandíbulas caen hasta el suelo al ver los materiales cosechados de los lagartos acorazados. Les cuesta creer que una aldea tan pequeña haya cazado todos estos monstruos, pero Van solo quiere saber si pueden comprarles todo esto. Los mercaderes dicen que sí de inmediato y le piden a Van que espere un mes, porque necesitan organizar un equipo completo para evaluar y transportar todo. Van acepta y les pide que tomen algo de carne gratis, porque de todos modos se va a pudrir ya que no puede crear una nevera ahora mismo. Luego les pide a los hermanos que echen un vistazo a algunas armas que también están a la venta, y quedan asombrados por la calidad. Aceptan de inmediato el precio de Van sin regatear, y él les pide que las promocionen. Dudan en responder a esa pregunta y Van se da cuenta de que estos novatos creen que son profesionales que pueden monopolizar el comercio de sus espadas. Les dice que, aunque intenten mantenerlo en secreto, la gente se enterará de la aldea porque pueden descubrir la ruta que toman. Los hermanos se sorprenden al escuchar esto, y Van les dice que hay otra forma en que pueden obtener ganancias increíbles. Están ansiosos por escuchar eso, y él les dice que monten una tienda en su aldea. Los hermanos aceptan la oferta de inmediato y se inclinan ante Van para mostrar su gratitud, y él les dice que deberían construir su tienda ahora mismo. Antes de que puedan siquiera entender de qué está hablando, Van crea la tienda que siempre soñaron con abrir, y les dice que espera hacer buenos negocios con ellos. Poco después, Van recibe a dos invitados que no esperaba en absoluto. Una de ellas es una chica noble casi de su edad, y la otra es una mamá caballero ruda que la custodia. La mamá caballero ya es crítica y declara que descubrirá si Van es realmente un genio o un farsante. Mientras tanto, Van recibe una tarea de Asparta, quien le dice que planifique una ciudad para 10.000 personas, porque al ritmo al que están desarrollando esta aldea, se convertirá en una ciudad en poco tiempo. Le pregunta a Van qué tipo de ciudad-fortaleza quiere, diciendo que las fortalezas de forma cuadrada son las más comunes. Sin embargo, Van no puede evitar ser extravagante, y dice que quiere construir una fortaleza en forma de estrella, porque eso obligará a los atacantes a perder mucho tiempo intentando cubrir los puntos de defensa que establecerá alrededor de la fortaleza. Esparta le gusta la idea y comienza a ayudar a Van con ella. Cuando la caballera pelirroja irrumpe en la habitación, diciendo que un emisario del vecino condado de Ferdinando está aquí para verlo, Van los deja pasar, y resultan ser la misma chica noble y la caballera mamá. Los saluda y la mamá se presenta como Mira, quien se convirtió en vizcondesa tras ascender del rango de caballera. La chica se presenta nerviosamente como Art, la hija menor del conde Ferdinando, y Van les pide a ambas que tomen asiento. Mira le pregunta de inmediato a Van por qué cree que están aquí, y él dice que están para evaluarlo y ganárselo si parece una amenaza. Ella empieza a reír al escuchar eso porque Van tiene razón, y luego dice que el conde Ferdinando cree que el marqués Jalpa envió a su hijo genio a gobernar esta aldea porque quiere conquistar su territorio. Sin embargo, Mira cree que Van fue enviado aquí porque no posee magia elemental. Van decide sincerarse y le dice que tiene razón sobre lo de la magia elemental, pero no está aquí para liderar ningún tipo de guerra y solo fue exiliado por su padre. Mira se niega a creer eso después de ver cuánto ha desarrollado Van la aldea en poco tiempo, y cree que unos 5.000 soldados fueron enviados con él para convertir esta aldea en una base militar. Van estalla en carcajadas al escuchar eso, y luego se disculpa antes de decirle a Mira que fue expulsado de la familia solo con su equipaje y un peine, y que nadie siquiera vino a despedirlo. Mira pregunta si entonces está alucinando al mayordomo y al subcomandante de los caballeros, y Dee dice que vino a completar el entrenamiento de Van por su propia voluntad y ha ignorado los mensajes del comandante de los caballeros para regresar a la ciudad. Esparta también le dice que se retiró y ahora está enseñando a Van como un pasatiempo, y Till dice que quiere servir a Van para siempre porque él trata a todos con amabilidad, sin importar su clase social. Eso todavía no explica el rápido desarrollo, y Van decide hacerles una demostración a sus invitados porque será más rápido. Los lleva fuera de la aldea y le pide a Asparta que cree un muro de tierra para poder convertirlo en un muro de grado fortaleza. Mira está impresionada por la magia del viejo mayordomo, pero dice que el muro se desmoronará tan pronto como pierda maná. Van usa inmediatamente su magia para transformar el muro de barro en hormigón sólido, y luego utiliza algunos nanocubos de madera para crear una puerta. Mira y Art se quedan perplejas al ver esto, y le preguntan a Van sobre su atributo mágico. Él responde que puede usar magia de producción, que es considerada el peor tipo de magia, y por eso fue exiliado aquí. Escuchar eso le recuerda a Art su propia vida desafortunada, y entonces Mira decide pasar a su segunda agenda.
Le dice a Van que fue enviada aquí para ofrecerle la mano de Art en matrimonio, y él entiende que el conde quiere darle a su hija para que no intente conquistar su territorio. Le dice a Mira que un matrimonio es innecesario porque no quiere conflictos con nadie, y solo está desarrollando la aldea porque quiere vivir una vida pacífica aquí. Mira le dice que inicialmente quería evitar que Art se comprometiera con el señor de una pequeña aldea sin nombre porque no encontraría la felicidad en un lugar tan cutre. Pero después de ver el potencial y el carácter de Van, ella apoya su matrimonio. Comienza a alabar su inteligencia, carisma y la fuerza de voluntad para convertir las dificultades en desafíos, y dice que si fuera legal, ella misma querría casarse con él. Van se emociona con la idea de tener una waifu mamá, pero desafortunadamente solo puede conseguir a Art ahora mismo. Mira se vuelve hacia Art preguntándole si quiere casarse con Van porque sinceramente no puede encontrar un hombre mejor. Art se pone tímida y dice que Van es un buen chico, pero ella aún no ha pensado en el matrimonio. Van le aconseja que se tome su tiempo, pues es la decisión más importante de su vida. Mira añade que se quedarán en el pueblo para poder reflexionar con calma. Van se queda de piedra al saber que se quedan, pero cuando Mira le pregunta si tiene una habitación libre en su mansión, él decide construirles una posada. Después cenan, y Van quiere saber más de la chica que podría ser su futura waifu. Ella le cuenta que le encantan las cosas monas, como flores y muñecas. Van le pregunta si puede ver las suyas. Art se alegra de que alguien se interese por ella y acepta feliz mostrarle sus muñecas y su carruaje. Más tarde, Van acompaña a las dos damas a la posada. Mira deja a las dos chicas solas para que Art pueda decirle a Van que es un buen tipo antes de correr a su habitación. Van regresa a su mansión, donde Asparta le dice que, dado que el conde envió a su hija a casarse con el señor de un pueblo sin nombre, probablemente tampoco sea una maga elemental. Van se da cuenta de que Art también fue exiliada de su hogar y decide dejarla quedarse en el pueblo si ella quiere, aunque no se comprometan. A la mañana siguiente, Till y Calm despiertan a Van a toda prisa. Él les pregunta por qué interrumpen su sueño, justo cuando estaba a punto de besar a Sydney Sweeney. Till le dice que tiene cosas más importantes en la vida real y que Dee y Asparta ya llegaron al lugar. Van les pide que al menos le expliquen bien qué pasa. Till responde que lo sabrá todo al llegar al lago Van, el mismo lago que él creó hace unos días. Van se asombra al saber que los aldeanos nombraron el lago en su honor, y enseguida anota mentalmente que debe impedir que también nombren el pueblo como él. Pronto llega al lago y encuentra a todo el pueblo allí. Dee lo lleva directo a la causa del alboroto, una sirena escondida en el lago. Esparta le dice a Van que las sirenas suelen vivir en ríos hermosos, en bosques profundos donde los humanos no pueden llegar a contaminarlos. Sin embargo, algunas sirenas han aparecido en el lago que Van creó, y nadie entiende cómo una especie tan rara llegó hasta aquí. Van decide hablar con la sirena para saber por qué está allí, pero ella no responde a sus preguntas. Se pregunta si es sorda o si simplemente no entiende el lenguaje humano, y entonces se le ocurre otro método que seguro funcionará. Ordena a Till y Calm que traigan carne, y tal como Van pensó, todos se entienden al ver la carne asada y preguntan si ella realmente puede comerla. Van le dice que es toda suya. En cuanto la sirena la come, se da cuenta de que es carne de lagarto acorazado. Pregunta quién los derrotó y antes de que Van pueda hacerse el humilde y dar crédito al trabajo en equipo del pueblo, todos declaran unánimemente que fue Van quien los derrotó. La sirena queda satisfecha al saberlo e inmediatamente se sumerge y desaparece. Van se pregunta si regresará pronto, pero Asparta no lo ve posible, pues las sirenas son más tímidas que el mismísimo Pie Grande. Sorprendentemente, al día siguiente, todo el clan de sirenas aparece en la puerta de Van, y él se queda boquiabierto al verlas. Está bastante seguro de que están allí porque él derrotó a los lagartos acorazados y se pregunta si las sirenas adoran a esos grandes monstruos escamosos. Esparta califica su idea de idiota y dice que deberían preguntarles directamente a las sirenas. De repente, el imponente y temible líder de las sirenas se adelanta, agradeciendo a Van por tratar bien a su hija el día anterior. Van le dice que de nada. Luego, el rey sireno pregunta si realmente derrotó a los lagartos acorazados. Van afirma, pero añade que fue un esfuerzo de equipo. Sin embargo, nadie se molesta en escuchar esa parte, y empiezan a cuchichear y murmurar que un niño derrotó a monstruos tan poderosos. El rey sireno de repente llama a Van un héroe y declara que tiene permiso para casarse con su hija Lota. Van se queda perplejo al oír esto, y el rey sireno le pregunta si no le gustan las lolis. Le asegura que cuando Lota crezca será la mamacita más mamacita de todas. Pero Van solo puede ver el presente y le dice al rey sireno que su hija es solo una niña ahora. Comenta que Lota no parece entender el concepto de matrimonio, a diferencia de la otra chica que intenta atarlo para siempre, y le pregunta al rey si hay alguna razón por la que le ofrece su mano. El rey sireno responde solemnemente que, aunque no suelen relacionarse con humanos, recientemente lagartos acorazados han infiltrado su territorio y matado a muchos de ellos. Por eso está dispuesto a casar a su hija con cualquier héroe que pueda derrotarlos.
Van entiende su lógica ahora y le dice que no necesita casar a su hija con él para asegurar la seguridad de su gente. Le dice al rey sireno que deje que Lota se case con quien quiera cuando crezca, porque él los ayudará solo por el amor al arte. El rey sireno pregunta si su gente puede quedarse en el lago, si a Van le parece bien. Él está dispuesto a que se unan a su pueblo. Inmediatamente construye 2 casas flotantes con forma de muñeca en medio del lago, y las sirenas se sienten como en casa al instante. Justo entonces, Esparta le recuerda a Van que necesitan ocuparse de las aguas residuales, y el rey sireno siente curiosidad. Van explica la arquitectura de su pueblo y cómo usan un sistema de descarga gigante para enviar sus desechos lejos de sus alcantarillas. El rey sireno se ofrece a ayudar, ya que su gente es hábil con la hidroquinesis y esas cosas. Gracias a ellos, el trabajo de Van se vuelve muy fácil. El rey sireno le pide que deje la tarea de desechar las aguas residuales a los habitantes del agua, pues es lo mínimo que pueden hacer a cambio de un espacio seguro para vivir. Justo entonces, Art y la mamacita Mira llegan y se quedan boquiabiertas al ver sirenas. El rey sireno de repente llama a Van su yerno y le agradece por ayudarlos, lo que deja en shock a ambas chicas humanas. Mira le pregunta a Van si se casó con una sirena cuando Art era la primera en la fila. Antes de que él pueda aclarar la confusión, la hada declara orgullosamente que es la esposa de Van. Esto empeora las cosas entre Van y Art, así que él la invita a un paseo en bote al día siguiente para aclarar el malentendido. Art le dice que ya escuchó los detalles de Mira antes, así que ya no hay confusión. Van se alegra de oír eso, y entonces Art empieza a elogiarlo por construir un lago y desarrollar tanto su pueblo. Justo entonces, Lada llega para saludarlo y se pone celosa al verlo con otra chica, cuando en su mente él ya es su esposo. De repente, más niños sirena llegan junto al bote y empiezan a llamar a Van, el señor de la carne, mientras mecen la embarcación, haciendo que Art caiga accidentalmente sobre él. Los niños miran la escena con curiosidad mientras Art se pone nerviosa, pero Lota se pone aún más celosa. Ella vuelve a preguntarle a Van qué hace esa chica extraña con su esposo, y él le recuerda que rechazó la oferta de su padre, así que ni siquiera están comprometidos aún. Lota solo hace un puchero y se sumerge al oír esto. Los otros niños sirena empiezan a gritarle a Van por acosar a su princesa, comienzan a mecer el bote con mucha fuerza y Art se aferra con fuerza intentando sobornar a los niños con carne, pero ellos no ceden. Más tarde, el propio rey sireno viene a confrontar a Van, quien está aterrorizado por su expresión severa. El rey sireno dice que escuchó del hada que Van estaba coqueteando con otra mujer, cuando ya está casado. Art se asusta al oír esto, pero Van aclara que nunca dijo sí a casarse con Lota. Sin embargo, el rey sireno no está allí para escuchar razones y declara que tendrán una competición entre la gente sirena y la gente de Van. Si la gente sirena gana, Van reconocerá oficialmente su matrimonio con Lota. Van está a punto de rechazarlo cuando Dee, de repente, acepta el desafío en su nombre. Le promete a Van que, como subcomandante de la Orden de Caballeros, seguro le traerá la victoria. Incluso Esparta, por una vez, está de acuerdo con Dee, diciendo que cuanto antes resuelvan este asunto, más tiempo tendrá Van para sus estudios. Mira también está cerca y apoya la idea. Van dice que si pierde, tendrá que casarse de inmediato, pero Till y Calm le aseguran que no hay ninguna posibilidad de que pierda. No sabe cómo evitar que Dee lo presione todo el tiempo y al final acepta la competición. El rey sireno dice que pueden celebrar una competición de 3 eventos para ser justos, y le da a Van la oportunidad de elegir el primer evento. Bueno, en lugar de elegir algo donde tendría una clara ventaja, Van opta por un partido de waterpolo, que será igual de difícil para ambos lados, ya que nadie tiene ni idea de cómo jugarlo. Van primero crea una piscina en medio del estanque y luego empiezan a explicar las reglas a todos. Esparta se sorprende porque nunca ha oído hablar de un juego así, y Till dice que Van es realmente genial porque sabe cosas que ni siquiera el viejo mayordomo conoce. En fin, la mamacita Mira le dice a Van que los trajes de baño que hizo son perfectos para atraer a los Gunners a este anime. Mientras Dee está ocupado presumiendo como un gym bro cualquiera, Van le pregunta a Mira si ella también participará en el juego. Ella afirma diciendo que necesita que él se case con Art en lugar de la princesa sirena y que hará lo que sea para protegerlo. Pronto el juego comienza con Mira y Till representando al pueblo de Van, mientras Lada y su padre juegan para las sirenas. Tan pronto como empieza el partido, el rey sireno anota un ace de servicio y las 2 sirenas empiezan a abrumar a los humanos, lo cual no debería sorprender a nadie con más de 3 neuronas. Till empieza a perder la esperanza al ver la enorme diferencia de puntos al medio tiempo, pero Mira se enfurece al oír esto y pregunta si su lealtad a Van se desvanecerá ante un desafío tan pequeño. Sus palabras encienden a Till y, juntos, empiezan a recuperar puntos de las sirenas en la segunda mitad. Tras una feroz segunda mitad, ambos equipos están en punto de partido, y todo depende del siguiente punto. Mira salta para bloquear el remate del rey sireno, pero él la supera y Till tampoco puede defenderlo. Con eso, las sirenas ganan la primera ronda y Till se desanima. Pero Mira actúa como mi primo cuando se maratonea Haikyuu por 8ª vez. Van no está contento de verla tan esperanzada a pesar de haber perdido el primer juego, y entonces el rey sireno se acerca con la idea del segundo juego.
Lo mantiene simple y dice que harán una carrera de relevos de natación. Van se da cuenta de que está perdido, porque será imposible vencer a las sirenas en el agua. Sin embargo, Dee dice que será súper fácil, apenas un inconveniente con él allí. Y Calm también se ofrece voluntario para unirse al equipo. Pronto, la competición comienza con Lada y Calm saliendo. Y, como todos esperaban, Lada toma una cómoda ventaja de inmediato. Calm se esfuerza al máximo para alcanzarla, pero Lada simplemente se relaja y se sumerge para nadar aún más rápido y tocar a su compañera. Calm la sigue de alguna manera, y tan pronto como toca a Dee, el verdadero juego comienza. Dee empieza a hacer el estilo mariposa, que es la forma más difícil de nadar. Y Van se pregunta por qué demonios eligió eso en lugar del crawl. Los otros caballeros le dicen que el estilo mariposa permite a Dee usar sus músculos al máximo, y él avanza como una lancha motora, adelantando a la sirena y ganando la competición. El rey sireno no puede creer que perdieran en natación, pero Dee está orgulloso de su logro. Sale feliz del estanque, sin darse cuenta de que nadó tan rápido que su traje de baño se rasgó por la presión del agua. Después de eso, el rey sireno se acerca a Van, aún sin poder digerir su derrota, pero listo para zanjar el asunto de una vez por todas. Le pide a Van que elija el tercer y último juego, y a él se le ocurre una idea que debería ser igualmente justa para ambos lados. Crea una máquina de afeitar hielo y luego le pide a Pluriel que cree algo de hielo que él afeita y le pone jarabes de sabores. Todos están confundidos sobre qué tienen que hacer, y Van dice que la competición final es un concurso de comer hielo raspado, y él mismo va a participar. Pide un compañero y Art levanta la mano, sorprendiendo a todos. Pronto, todos se reúnen en la casa sirena con forma de muñeca y los 4 participantes tienen un enorme tazón de hielo raspado en sus manos. Van se pregunta si es demasiado grande, mientras Mira le dice a Art que aún no es tarde para cambiar de lugar. Sin embargo, ella se niega a detenerse por su futuro esposo, y tan pronto como Asparta da la señal, todos empiezan a engullir el hielo raspado. Ni uno solo de ellos puede escapar del Brain Freeze, que viene con comer hielo raspado. Pero el rey sireno está decidido a que Lota se case con Van a toda costa. Supera el Brain Freeze y empieza a comer el hielo raspado, y Lota sigue su ejemplo. Van piensa que van a perder, pero Art supera su Brain Freeze y empieza a comer el hielo raspado cucharada a cucharada. Después de unos minutos del concurso de comer hielo más intenso de la historia, Van y Art terminan sus tazones, ganando la competición. El rey sireno acepta su derrota con gracia, y Van se alegra de que ahora ya no lo presionarán para casarse con Lota. Sin embargo, el rey sireno aún lo llama su yerno y dice que ha demostrado ser aún más digno de su hija. Con eso se va a su casa y el perplejo Van se pregunta cuál fue el punto de la competición. Justo entonces le empieza a doler el estómago por comer demasiado hielo y todos se reúnen a su alrededor para ver cómo está. Mientras tanto, Mira le dice a Art que hizo un buen trabajo, pero ella solo puede seguir observando a Van, rodeado de sus leales amigos. Se pregunta cómo podría disfrutar del mismo tipo de atención que él, ya que siempre ha sido descuidada desde su nacimiento. Cuando era pequeña, su padre siempre estaba ocupado con el trabajo y apenas le dedicaba tiempo. Su madre tampoco estaba interesada en criar a una niña, así que la entregó a una niñera y se fue de mochilera por Europa. Nadie le prestó atención mientras crecía, porque era tímida y, digamos, un poco tonta. Lo único bueno de ella era su magia de marionetas, con la que podía controlar títeres a la perfección. Art pensó que podría impresionar a su madre con esto, pero estaba horriblemente equivocada. Su madre la abofeteó y la abandonó porque la magia de marionetas no se consideraba malvada en manos de los nobles. Todos la ignoraron después de eso, y cuando cumplió 10 años, su padre la envió a casarse con el señor de un pueblo sin nombre. Estaba preocupada, pero Van resultó ser un hombre realmente amable, y a pesar de tener un tipo de magia inútil, seguía siendo seguro de sí mismo y todos lo querían. Al verlo ahora, Art decide practicar aún más con su magia de títeres, para que un día todos la amen por eso. Al día siguiente, Van reúne a los aldeanos para un trabajo de construcción y los anima con la promesa de una barbacoa por la noche. Justo entonces, Art llega para saludarlo y le pregunta si puede verlo trabajar, porque quiere ser más como él. Poco después, Van termina de construir la muralla de la fortaleza en forma de estrella que soñó para su futura ciudad, y Art se queda boquiabierta al verlo. Pregunta cómo pudo construir algo tan robusto y enorme en solo 2 semanas, y Van simplemente da crédito a todos los que trabajaron con él. Mira está impresionada por lo que él puede hacer, pero Van está igualmente impresionado por su trama que desafía la gravedad. Mira nota al pequeño pervertido mirándola fijamente, así que Van empieza a explicar que, a medida que más gente se mude a su territorio, construirán más casas y tiendas para acomodarlos. Mira responde que está celosa de él porque siempre ha soñado con tener su propia tierra para gobernar. Declara que simplemente ganará mucha gloria en su próxima batalla, y eso será suficiente para conseguir una tierra propia. Con eso, le pregunta a Van sobre la balista gigante montada en la muralla de la fortaleza. Él le dice que es la versión mejorada de la balista simple que creó en el pasado. Empieza a parlotear sobre cómo el nuevo modelo puede disparar 2 proyectiles uno tras otro y es mucho más fuerte, pero Mira tiene curiosidad por ver el arma en acción en lugar de solo escuchar sobre ella.
Van le dice inmediatamente a Calm que dispare una prueba, y él obedece al instante. Tan pronto como suelta la primera flecha, esta vuela 1 milla y causa una gigantesca nube de polvo tras demoler su punto de impacto. Mientras todos se quedan en silencio atónitos, Van está satisfecho con el resultado. Le dice a Mira que con 100 de esas balistas puede defender su territorio adecuadamente, y ella le pide inmediatamente que le venda una. Está dispuesta a pagar cualquier precio que pida, pero Van solo sonríe y le dice que esos chicos malos no están a la venta. Mira decide pagar con otros métodos y le dice a Van que le hará cualquier favor que pida a cambio de una balista. Eso es suficiente para convencer al pequeño pervertido de cambiar de opinión. Le dice a Mira que cobrará el favor más tarde y le pregunta cómo se la llevará. Ella responde que organizará un carruaje para llevar el arma grande, y en cuanto a los proyectiles que usa, puede fabricarlos en su propio lugar. De repente, Calm le dice que debería llevar al menos un par de proyectiles hechos por Mira, pero ella le pregunta por qué. Calm saca inmediatamente la espada que Van hizo para ella, y Mira pregunta por qué está doblada así. De todos modos, ella no ve nada especial en la espada, y Calm le pregunta si tiene un arma que no le importe romper. Mira saca su espada de repuesto y le dice a Calm que la ha usado durante mucho tiempo por su durabilidad, y está segura de que él ni siquiera puede mellársela. Sin embargo, no le importa si se rompe, y con su permiso, Calm balancea su espada hacia ella. Mira ni siquiera siente mucho impacto y se pregunta si Calm solo rozó su espada, pero al instante siguiente la parte superior de su espada se desliza limpiamente. No puede creerlo y pregunta de qué material está hecha la espada especial, a lo que Calm responde que es de hierro común, pero como Van la hizo, es así de poderosa. Van le dice que los proyectiles para las balistas se hacen con el mismo método, y que fácilmente atravesaron a los lagartos acorazados. Mira apenas puede creerlo, pero inmediatamente le pide a Van que le dé algunos proyectiles también. Él se alegra de añadirlos como extra a su trato, y Mira agradece a Calm por revelarle este valioso secreto, lo cual él hizo solo para rizar a la mamacita de la noche. De repente, Van oye a alguien gritar a lo lejos y descubre que son Orto y su grupo, corriendo frenéticamente hacia la fortaleza. Les dicen a todos que corran por sus vidas porque algo desastroso los persigue. Segundos después, un enorme dragón sale del bosque y todos entran en pánico al verlo. Orto le dice a Van que lleve a todos de vuelta al pueblo mientras ellos distraen al dragón, pero él no sabe si ese es un buen plan. Quiere ayudar a los aventureros, pero no sabe si pueden enfrentarse al dragón en una batalla con los aldeanos muertos de miedo. Por suerte, Mira da un paso al frente y le dice que deberían luchar, porque los aventureros no durarán mucho y luego el dragón los atacará a ellos. Van sigue su consejo y les dice a Orto y a su pandilla que se acerquen al pueblo para poder disparar al dragón con sus balistas. Mientras tanto, Mira toma las riendas de la situación y les dice a los aldeanos que se pongan detrás de las balistas, pidiendo a alguien que lleve a Art de vuelta al pueblo. Antes de eso, Van va con Art y se disculpa por exponerla a esta peligrosa situación, ya que están luchando contra un dragón de nivel medio que es bastante poderoso. Le asegura que, con Mira liderándolos y sus poderosas armas, no perderán contra el lagarto alado, y Art le desea lo mejor. Van le ordena a Till que lleve a Art de vuelta al pueblo y le dice que, de paso, llame a Dee y a sus hombres. Al mismo tiempo, el grupo de Orto se apresura hacia la puerta de la fortaleza, y Van les dice a todos que apunten primero a las alas del dragón para poder derrotarlo mientras está en tierra. De repente, uno de los amigos de Orto tropieza y cae, con el dragón pisándole los talones. Gordito intenta distraer al dragón golpeando su escudo, y al ver que no funciona, le lanza su daga, logrando que el monstruo cambie su objetivo hacia él. Gordito corre a toda velocidad para escapar del dragón, mientras su grupo se dirige directo a la puerta en lugar de ayudarlo. Entra en pánico al ver que todos lo abandonan, pero Orto le dice que es el más rápido de su equipo, así que puede regresar con vida. Van interviene para ayudar a Gordito antes de que se convierta en el aperitivo del dragón y les ordena a los aldeanos que disparen. El dragón esquiva fácilmente los proyectiles que le lanzan y Van se da cuenta de que están en clara desventaja. De repente, Mira les dice a todos que dejen la inmovilización del dragón en sus manos. Mientras se para en la muralla de la fortaleza, lista para atacar, Van se da cuenta de que es una maga elemental de primer nivel, lo que explica por qué ascendió a noble a tan temprana edad. Él espera ansioso ver qué tipo de magia puede usar, y Mira crea una densa bola de fuego que lanza contra el dragón. El dragón no es lo suficientemente rápido para esquivarla, y el impacto del ataque de Mira lo hace estrellarse contra el suelo. Todos quedan asombrados al presenciar el poder de fuego de Mira, pero el dragón aún no está muerto. Mientras se levanta, más furioso que antes, Van se da cuenta de que un dragón es mucho más fuerte que los lagartos acorazados, y a este paso no podrán vencerlo. Él ordena a todos que disparen al dragón una vez que esté en el aire, pero la mayoría de los proyectiles fallan. Por suerte, logran dañar sus alas, dejándolo incapaz de volar, y Van piensa que la batalla será mucho más sencilla ahora. Sin embargo, el dragón es tan rápido y ágil en tierra como en el aire, y carga contra la fortaleza, esquivando la segunda ronda de ataques de la balista.
Mientras tanto, los aventureros han llegado a la puerta y, una vez dentro, Van decide cerrarla. De repente, el dragón comienza a acercarse a él y Mira lo ataca de inmediato con su jabalina de fuego. El dragón la esquiva, pero Mira curva su ataque y logra que golpee al monstruo por la espalda. Eso derriba al dragón de nuevo y crea una enorme explosión, pero no es suficiente para derrotarlo. Mira salta y le dice que necesitan entrar y prepararse para una batalla mucho más intensa allí dentro. Van sigue sus órdenes y les dice a los aldeanos que también regresen. Mientras tanto, el fuego quema las alas heridas del dragón y en su furia salta sobre la muralla de la fortaleza y aplasta una balista. Van se pregunta cómo es que aún tiene tanta energía cuando, de repente, Asparta comienza a caminar hacia el dragón. Van le dice que regrese, pero el viejo mayordomo pide permiso para entretener al dragón un momento antes de volver. Asparta crea una gigantesca ola de rocas sobre la cabeza del dragón y luego lo hace caer. El dragón sufre una conmoción cerebral antes de quedar sepultado bajo las rocas, y Asparta regresa tranquilamente, diciéndole a Van que esto les dará tiempo suficiente. Van le dice al viejo cultivador de aura que corra en lugar de caminar, pero Asparta responde que ya está viejo y no puede correr. Calm decide quedarse con él y le pide a Van que regrese primero. Mientras Van se dirige hacia la puerta del pueblo, se da cuenta de que necesitan hacer algo antes de que el dragón recupere la conciencia y ataque la aldea. Nota a Mira de pie sobre la muralla del pueblo y decide pedirle ayuda. Le dice que va a cobrarle el favor que le debe ahora, y Mira se alegra al oírlo. Van le pide que inmovilice al dragón en el suelo tan pronto como llegue al pueblo, y luego todos podrán atacarlo con las balistas de modelo antiguo. Mira acepta su plan y justo en ese momento el dragón se levanta de nuevo. Van piensa que necesitan más tiempo para cargar las balistas correctamente, y justo entonces Dee llega corriendo con sus hombres. Carga directamente contra el dragón, diciéndole a Van que no se preocupe por ellos porque tienen equipo hecho por él. Dee ataca directamente al dragón con su espada, pero este bloquea el ataque y balancea su cola para derribarlo. Los otros caballeros logran bloquearlo de alguna manera, pero los tres terminan por los suelos. El dragón está enfurecido con ellos ahora, pero Asparta usa otra gigantesca muralla de tierra para sepultarlo. Dee ordena a sus hombres que se retiren y el dragón se levanta rápidamente de entre los escombros. Van piensa que es hora de terminar la batalla y le dice a Mira que ataque. Ella crea de inmediato la bola de fuego más poderosa que puede y golpea al dragón con ella, generando una explosión gigantesca. Dee y sus hombres apenas evitan ser asados por fuego amigo, y al oír el grito de dolor del dragón, Van ordena a los aldeanos que le disparen. La lluvia de potentes flechas derriba al dragón finalmente, pero Dee se acerca para verificar, por si acaso. El dragón resulta estar aún vivo y con las últimas fuerzas que le quedan en el cuerpo, se abalanza para morderlo. Dee esquiva ese ataque moviéndose a un lado y luego con su mandoble le corta la cabeza al dragón limpiamente. Van anuncia que han ganado y todo el pueblo comienza a vitorearlo. Justo entonces Art y Teal se acercan a ver cómo está y Mira también llega. Ella felicita a Van por matar a un dragón y él responde que fue una lucha reñida. Ella le dice que de todos modos es un gran logro porque los pueblos comunes habrían sido borrados del mapa si un dragón los hubiera atacado alguna vez. Dice que este pueblo tiene héroes como Asparta y Dee, pero lo que es más importante, tiene armas lo suficientemente poderosas como para perforar las escamas de un dragón. Van aún no está satisfecho con eso y decide mejorar las balistas para que puedan disparar 10 rondas consecutivas. En fin, Mira le dice a Van que necesitan celebrar una ceremonia de matanza de dragones ahora, porque derrotar a uno no es poca cosa. De hecho, matadragones es el título más honorable que un guerrero puede obtener. Y en esta batalla, Dee se ha ganado ese título al rematar al dragón. Pronto, Van comienza la ceremonia para honrar a las personas que más contribuyeron a la lucha, y deja que Mira se encargue porque ella lo sabe mejor. Mira les dice a los aldeanos que la mayoría de los pueblos e incluso ciudades habrían sido completamente destruidos si un dragón los hubiera atacado alguna vez, pero este pueblo logró derrotarlos sin bajas. Dice que los contribuyentes más valiosos a esta lucha son Dee, el heroico caballero que decapitó a un dragón de un solo tajo, Asparta, el mago genio que inmovilizó al dragón sin esfuerzo, y Van, quien fabricó las armas que lo derribaron. Mientras Mira ve a Van tímido y feliz por los elogios que recibe, recuerda cómo ha conocido a gente de todos los ámbitos de la vida, pero nunca a nadie como él. Mira nació en una familia de caballeros en la capital real, pero una vez que se descubrió su aptitud para la magia de fuego, su familia la vendió, en esencia, a la familia noble que pagó más dinero. Entrenó rigurosamente y se convirtió en comandante de caballeros a los 16 años, tras lo cual ganó gloria en varias batallas, obteniendo el título de vizcondesa. Luego, un día, el conde Ferdinando la convocó para escoltar a Art, quien se casaría con un noble en un pueblo lejano. Mira pensó que esto era exagerado, esta reunión podría haber sido un correo electrónico. Sin embargo, el conde, igual que mi jefe, insistió en que Mira visitara a Van y su pueblo en persona. Mira le dijo a la nerviosa Art que si el chico que iban a conocer resultaba ser un fiasco, ella lo rechazaría por ella, pero la chica tenía otras preocupaciones.
Le preguntó a Mira si la estaban echando de su familia por ser inútil, y la caballera mamá respondió que todos sus hermanos ya tienen prometidos, así que era hora de que ella también consiguiera uno. Desarrolló un cariño especial por Art, quien dejaba su casa a una edad temprana, igual que ella. Por suerte, Van resultó ser el chico más increíble que jamás había visto, y está feliz de que Art se vaya a casar con él. De repente, Mira da un paso al frente y declara que planea formar una alianza con Van. Todos se quedan en shock al oír esto, y Mira le dice a Van que ahora mismo no recibe ningún apoyo de su padre, así que puede usar la alianza para obtener el suyo. Además, tampoco tendrá que preocuparse de que el ejército del conde Ferdinando lo ataque. Mira le dice a Van que pronto todo el reino sabrá que son amigos cercanos y nadie se atreverá a meterse con él. Van se da cuenta de que esta es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, y acepta con gusto la oferta de formar una alianza con Mira. Al día siguiente, Van discute el futuro de su pueblo con Asparta, quien le dice que las fuertes murallas de la fortaleza que construyó cumplieron su propósito en la batalla contra el dragón salvaje, y ahora debería centrar su atención en la planificación del pueblo. Van está de acuerdo con él y recuerda que Asparta quería que construyera una ciudad que pudiera albergar a 10.000 personas en el futuro. Asparta lo afirma y dice que deberían empezar a buscar nuevos residentes para aumentar la población de su pueblo y convertirlo en una ciudad. Justo entonces, Steel entra en la oficina para decirle a Van que los hermanos mercaderes Bell y Rango han llegado junto con otros comerciantes de su compañía. Van se emociona por conocerlos y decide vender primero el material del dragón del bosque y luego sumergirse de lleno en la planificación de la ciudad. Van y los hermanos van al almacén donde se guardan las materias primas del dragón, y Van les pregunta cuánto dinero puede obtener por ellas. Le dicen que un dragón del bosque grande es bastante raro y valioso, y además sus escamas, garras y ojos están en muy buenas condiciones. Dicen que incluso con un enfoque conservador puede obtener 100 monedas de platino, lo suficiente para convertirlo en millonario, incluso en el mundo real. Mientras tanto, los mercaderes veteranos examinan el cadáver del dragón con cuidado y luego comienzan a murmurar su estrategia en voz baja. Van se acerca y les pregunta qué piensan, y ellos empiezan a frotarse las manos mientras le piden que les venda todas las partes del dragón, porque no encontrará mejores socios comerciales. Le dicen que le ofrecerán el precio más alto que pueda conseguir en cualquier lugar, y luego afirman que obtendrá 60 monedas de platino por todo. Eso es bastante bajo comparado con lo que aprendió de los hermanos, y decide hablar con ellos de nuevo antes de hacer su contraoferta. Los mercaderes veteranos entran en pánico porque los hermanos aún no son comerciantes experimentados como ellos, y pueden cometer errores. Acercan a los hermanos diciéndoles que sigan el juego porque son de la misma compañía, y que deben intentar sacar el mayor provecho posible de este mocoso despistado. Los hermanos argumentan que deberían ofrecer un valor justo como comerciantes honestos, pero los veteranos les dicen que se metan su honestidad por donde les quepa. Están seguros de que ningún otro mercader vendrá a este lugar, y Van no tendrá más remedio que vender sus artículos al precio que ellos digan. Van los oye claramente, y está a punto de hablar con los mercaderes veteranos. Pero los hermanos se le adelantan, declaran con orgullo que planean hacer negocios honestos con todos porque creen que les dará un mayor rendimiento a largo plazo, y están seguros de que ser honestos con Van será lo mejor que pueden hacer. Los mercaderes veteranos no están contentos con esta actitud, y maldicen a los novatos, amenazando con expulsarlos de la prestigiosa Cámara de Comercio Alegre por no hacer lo mejor para la compañía. Los dos bastardos codiciosos se marchan con eso, y Van les pregunta a los hermanos si realmente los echarán de la empresa. Afirman, creyendo que los de arriba probablemente se pondrán del lado de los mercaderes veteranos antes que de los nuevos como ellos, y eso significa que van a perder mucha credibilidad. Van les sugiere que, en cambio, inicien su propia compañía comercial, y ambos se asustan al oír eso. Le dicen a Van que iniciar una compañía comercial no es fácil y que necesitan completar 3 grandes pasos para ello. Primero, deben pagar la cuota de registro del gremio de mercaderes, y luego deben tener su propia tienda. Esas son las partes fáciles, pero la tercera es conseguir el respaldo de un noble con título. Van solo conoce a una noble con título que puede ayudarlos, y de inmediato va a ver a la mamá Mira con la petición. Ella acepta respaldar a los hermanos sin perder un segundo, y Van le pide que lo piense de nuevo porque podría tener problemas con la Cámara de Comercio Alegre, que está respaldada por la familia real. Mira responde que una compañía comercial gigantesca probablemente no se molestará porque una noble de poca monta apoya a una empresa de 2 hombres. Además, quiere hacer cosas que difundan buenas noticias sobre ella, y con este incidente quiere que la gente sepa cómo ayudó a 2 comerciantes honestos a iniciar una empresa. Van sugiere rápidamente que si quiere que la gente hable de ella, puede atribuirse el mérito de haber matado al dragón, porque así su familia tampoco se enterará. Mira responde que matar a un dragón es algo grande, y la gente lo investigará de forma independiente para verificar la afirmación. Su investigación los llevará a Van y Dee, así que no puede evitar que su familia sepa que él fue el responsable de matar al dragón. Esto hiere las esperanzas de Van, y teme que su familia lo convoque y entregue este pueblo a otra persona. Mira le dice que la única forma de evitarlo es obteniendo un título propio. Explica que todos los nobles tienen un título que pueden heredar o conseguir con mucho esfuerzo. Afirma que, como ella empezó como caballero, tuvo que tomar el camino más largo,
pero como Van es hijo de un marqués, puede obtener fácilmente el título de varón del rey. Van no entiende cómo puede pasar eso, y Mira le dice que reclame la gloria de haber matado al dragón él mismo, porque eso es suficiente para conseguirle un título nobiliario. Van entra en pánico al oír eso porque no quiere toda la atención y el poder, pero Mira le dice que esta es la única forma en que ella también puede entender sus preocupaciones. Porque cuando ella obtuvo un título por primera vez, también se ganó muchos enemigos, pero simplemente los convirtió en cenizas, como la jefa que es. Le dice a Van que dispare sus balistas a los enemigos que intenten hacerle daño, porque eso definitivamente impedirá que cualquiera lo desafíe después de eso. Van no sabe qué hacer con el truco de vida, más ilegal pero efectivo que acaba de aprender. Le pregunta a Mira si no necesita la gloria de derrotar a un dragón para ascender, pero ella saca su depredador interior al oír esto, y le dice a Van que no necesita que un niño se preocupe por ella. Después de eso, Van regresa con los hermanos y les dice que Mira los va a respaldar. Se quedan en shock al oír eso, pero ese shock se convierte en felicidad al darse cuenta de que pueden abrir su propia compañía comercial. Inmediatamente le compran las partes del dragón a Van por 130 monedas de platino y luego se preparan para venderlas en la capital. Sin embargo, se encuentran con un gran problema al descubrir que los mercaderes veteranos se llevaron los carruajes, dejándolos indefensos. Los hermanos están confundidos sobre qué hacer ahora, así que Van se ofrece a construirles un carruaje. Justo entonces, Miera también llega y les presta sus caballos de guerra, que son como atletas de nivel olímpico entre otros caballos. Mientras tanto, los dos bastardos avariciosos se ríen de que los hermanos vendrán llorando a ellos porque ahora no tienen cómo transportar sus artículos. Cuando, de repente, Mira los adelanta con el nuevo carruaje, los mercaderes tardan un segundo en procesar lo que vieron, y se dan cuenta de que los hermanos van a formar su propia compañía comercial con su apoyo. Poco después, Mira llega a la capital real y se presenta ante el rey Dino, quien se alegra de verla y le pregunta si está allí para solicitar otro ascenso. Mira le dice que está allí para pedir un título nobiliario para su amigo, y el rey siente curiosidad por saber más. Él pregunta por qué su amigo no está aquí, y Mira responde que está protegiendo un pueblo lejano, así que no puede venir. Pero ha logrado grandes cosas que son solo el comienzo de su viaje. El rey se intriga al oír a Mira alabar tanto al chico y pregunta por sus logros e identidad. Mira responde que el chico en cuestión es Van, el hijo menor del marqués Furtio, quien derrotó a un dragón del bosque. Toda la corte comienza a zumbar con murmullos y chismes al oír esto, y el rey pregunta de inmediato si es un poderoso mago elemental. Mira responde que Van tiene magia de producción, y ahora mismo solo tiene 8 años. Luego comienza a echarle flores a Van, narrando cómo encontró el pueblo bajo ataque en el momento en que llegó, y cómo derrotó a los bandidos con un puñado de caballeros y aventureros. También le cuenta al rey cómo Van usó su magia de producción para transformar completamente el pueblo en ruinas en una fortaleza antes de luchar contra un dragón del bosque y derrotarlo. Al rey le resulta más difícil creer esa milonga que creer en Papá Noel de adulto, pero Mira ha traído un colmillo del dragón del bosque como prueba. Le pide al rey Dino que venga a ver el pueblo de Van con sus propios ojos, porque una vez que lo vea, definitivamente ascenderá a Van y le dará aún más territorio para gobernar. Al rey también le gusta la idea, y le otorga a Van el título de varón. Mira lo anuncia en público para que todos hablen de los logros de Van, deseando ver lo interesantes que se ponen las cosas después de esto. Mientras tanto, en el pueblo, Van remodela las casas y construye algunas más para que esté más lleno. También construye 2 altas torres fuera del pueblo que sirven como prueba de una gran civilización, y también ayudan a vigilar posibles amenazas. Decide almorzar en la cima de la torre con sus amigos, y después de eso observan el pueblo desde lo alto. Asparta le dice a Van que ahora deberían empezar a llamar a esto un pueblo en lugar de una aldea, y sugiere el nombre de Ciudad Van. Van se enfada porque no quiere que su nombre se use como marca, pero todos piensan lo contrario. Después de eso, comen un pastel que Till horneó, ya que todos los ingredientes están ahora disponibles en la tienda que montaron los hermanos. Justo entonces, Calm nota a algunas personas de pie frente a la puerta y Van decide ver quién lo visita ahora. Al abrir la puerta, ve a un grupo de gente sucia y hambrienta buscando la aldea Seto. Van le pregunta a Asparta sobre eso, y él responde que era el nombre original del pueblo, aunque no fuera oficial. Van les pregunta a los pobres qué quieren, y ellos le dicen que pertenecen a un pueblo cercano y enfrentan impuestos muy altos, sin nadie para trabajar porque su señor se llevó a los jóvenes para unirse a su ejército. Habían oído que este pueblo había cambiado mucho y muy rápido, así que vinieron aquí, esperando encontrar algún tipo de alivio. Van se da cuenta de que son del condado de Ferdinando, con quien no tiene las mejores relaciones. Por eso duda en aceptarlos como refugiados, pero tampoco quiere abandonar a gente tan desesperada. Lo piensa un poco y luego decide aceptarlos en su pueblo.
Les pregunta si, en cambio, les gustaría convertirse en sus ciudadanos, y el líder del grupo pregunta si realmente los aceptará porque no tienen dinero para pagar impuestos. Van les dice que no necesitan preocuparse por los impuestos por un tiempo, y que les hará casas y los mantendrá bien alimentados. Los aldeanos se preguntan si esto es el cielo en la tierra, y luego Van les pregunta cuánta gente vive en su pueblo. El líder responde que hay un total de 300 personas en su aldea, y Van le dice que enviará a algunos aventureros para escoltarlos a todos hasta aquí. El líder se emociona al oír esto y le pregunta a Van cómo podrán pagarle tanta bondad. Van, con humildad, dice que enviará carruajes para su equipaje, pero el líder responde que tienen vacas que pueden llevarlo todo, son unas campeonas. Van se intriga al oír eso, y el líder le cuenta que tienen 10 vacas en su aldea gracias a los enormes pastizales cercanos. Van se pone contentísimo. Con vacas pueden montar una lechería en su pueblo y disfrutar de todo tipo de productos lácteos, desde quesos hasta yogures. Poco después, Ortho y sus amigos escoltan a los aldeanos vecinos a la ciudad Van, y estos no entienden la decisión de Van. El villano nerd de pelo verde les dice que se callen y se pongan a trabajar, así que se dispersan y empiezan a consolar a los aldeanos. Ortho se acerca a una mujer con aspecto cansado, quien dice que estaba en contra de mudarse a un lugar aún más remoto que su aldea. Ortho le da la razón en cuanto a la geografía, pero luego le asegura que el pueblo al que van es un auténtico paraíso terrenal. Pronto llegan al pueblo, donde Van ha preparado una barbacoa para dar la bienvenida a los refugiados, cansados y desanimados. No pueden creer que vayan a comer algo tan delicioso y empiezan a atiborrarse de la sabrosa carne de Van, con lágrimas de pura emoción en los ojos. Después de eso, los refugiados se acercan a Van, preguntando si hay trabajo para ellos, pues quieren ganarse la vida dignamente. Van se da cuenta de que temen que los eche si no trabajan, como si fuera un ogro. Él les dice que pueden ayudar gestionando las tiendas que está montando y también trabajando en los campos. Los aldeanos responden que saben trabajar la tierra, pero nunca han llevado un negocio. Van les dice que dejen lo complicado a los más letrados y que hagan lo que puedan, sin agobios. Justo entonces, el jefe de la aldea llega para dar la bienvenida a los invitados y dice que Van ha mejorado mucho sus vidas, y ahora quieren que sus nuevos amigos también disfruten de esa vida. Los aldeanos ya están abrumados por tanta generosidad, pero Van aún no ha terminado. Ha preparado pastel para ellos usando la leche que obtuvieron de sus propias vacas. Les dice a los nuevos residentes que sus vidas solo mejorarán a medida que desarrolle la aldea en un pueblo y luego en una ciudad, y todos sienten que por fin pueden vivir plenamente después de solo sobrevivir todo este tiempo. Pero aquí termina este video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.